Buenas noches, bienvenidos a Palabra de Honor. El invitado de hoy no va a estar en el piso. Le hemos hecho la entrevista la semana pasada en el Centro de Escribanos, el Colegio de Escribanos, a quienes agradecemos el habernos facilitado sus instalaciones, y se trata del director del diario La Nueva Provincia, el doctor Vicente Massot, con quien vamos a hablar de temas de actualidad. Ni bien termine mi editorial, vamos a pasar la grabación de esa entrevista y luego vamos a seguir con el formato habitual de nuestro programa. Yo quiero agradecer también a ADIR, que es la asociación que los trajo. ADIR es la Asociación de Defensa de las Instituciones de la República, y quiero agradecer especialmente al doctor Rey Nores y al doctor Santiago Ferrer, que son las personas que estuvieron contactadas con nosotros. Fantástico, los invitamos a acompañarnos. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. El tema de actualidad en los últimos días ha sido el fallo de la Suprema Corte de Justicia, en donde confirma la decisión de la Cámara Segunda Penal Federal, que había aprobado el pedido de una medida cautelar para suspender el aumento de las tarifas del gas natural. Antes de nada, quisiera que tuviéramos presente que la fijación de las tarifas de este servicio, que es un monopolio necesario, pues no puede haber varios sistemas de gas natural en una misma ciudad o en una misma localidad, es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo de la Nación. El Congreso no puede intervenir en esto, como de hecho ni siquiera lo ha intentado, a excepción de una sesión en donde han hecho manifestaciones de anhelos y pedidos, pero no puede tomar decisiones. Ahora bien, toda decisión del Poder Ejecutivo es judiciable, eso es cierto, pero la facultad está en manos del Poder Ejecutivo. ¿Por qué se ha dado esta medida cautelar y por qué la Corte ha fallado? Probablemente lo ha hecho ajustado de derecho. Yo no soy abogado ni tengo, por lo tanto, autoridad para poder opinar sobre ese punto. Lo cierto es que la razón por la cual se ha hecho lugar es porque no se habían celebrado las audiencias previas que están exigidas por el artículo 46 de la ley 24.076, que regula el funcionamiento de este sistema. Se le había pedido primero un dictamen a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, y la Procuradora General, que 3 meses atrás había dado un dictamen con respecto a una medida cautelar del año 2014, es decir, de hace 2 años, muy semejante, que lo había hecho la Asociación Civil de la Provincia de Buenos Aires, pidiendo suspender el aumento en las tarifas de gas, exactamente, de varias localidades de dicha provincia. Hace 3 meses la Procuradora General se expidió, no haciendo lugar al pedido de confirmar, sino que aceptando la apelación de la provincia de Buenos Aires y del Gobierno de la Nación, porque entendía que se había cumplido con el requisito de ese artículo por cuanto en el año 2005 había habido audiencias en las cuales se habían establecido los acuerdos y a ellos se había sometido la regulación del sistema. Es decir, si para la Procuradora Gil Carbó las audiencias realizadas en el año 2005 servían para cumplir ese requisito en el año 2014,
¿Por qué no sirven en el 2016? No lo entiendo. Lo cierto es que la Procuradora dio un dictamen a donde aconsejaba a la Corte hacer lugar al reclamo de suspensión de las actuales tarifas del gas. Por supuesto, cuando sabemos que se trata de una militante kirchnerista fundadora de Justicia Legítima, que no sé cómo puede seguir en el cargo cuando sabemos que un requisito elemental del sistema republicano es que los jueces y los funcionarios judiciales no tengan militancia partidaria. Bueno, esto nos explica por qué la Procuradora General ha dado un dictamen en tal sentido. Es un poco más difícil entenderlo de la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin duda que es un tribunal jurisdiccional, pero no puede tampoco dejar de tener presente que se trata de un poder del Estado. Es decir, su responsabilidad no está solo en administrar justicia e interpretar la Constitución e incluso hasta las leyes, sino también proveer al bienestar de la nación, a los intereses de la nación. Yo creo que en esto la Corte no ha sido muy atenta, que digamos. El requisito de las audiencias es casi una formalidad ridícula. Audiencias que no son vinculantes, es decir, que no tienen ninguna importancia lo que allí se diga, porque en definitiva el Poder Ejecutivo puede hacer lo que le parezca. Pero además audiencias que se celebran en un solo punto del país, en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que todo el resto de los 3 millones de kilómetros cuadrados donde vivimos muchos tantos argentinos, no podemos participar, salvo que se nos ocurra ir a Buenos Aires para hacernos oír en una audiencia que después no es vinculante. Es decir, un requisito absurdo. Pero lo más grave de este antecedente de la Corte es precisamente el precedente que deja sentado sobre la judicialización de las resoluciones del Poder Ejecutivo y de las tarifas de los servicios públicos. Es decir, esto queda expuesto con este antecedente a que cualquier juez complaciente de los que integran Justicia Legítima o algunos otros puedan acceder al pedido de una medida cautelar que congele durante meses que dure el proceso las tarifas de un servicio que al no pagarse lo que se debe, evidentemente está causando un enorme perjuicio. Veamos cuál es el perjuicio. El perjuicio está en que el verdadero costo de la tarifa del gas es el que se nos ha querido hacer pagar. Y esto es el producto de 14 años, porque no son solo 12, sino 14 años de un desquicio en relación al manejo de la energía en la Argentina, tanto del gas como de los combustibles líquidos, como de la energía eléctrica. Un desquicio de tal magnitud que hasta el año 2002 la Argentina exportaba energía, exportábamos gas a Chile. Y en este momento no solo importamos a precios altísimos, sino que teniendo los yacimientos más importantes, el segundo reservorio gasífero del mundo, no lo podemos explotar porque al no tener tarifas que hagan rentable la inversión, nadie está dispuesta a invertir para sacar gas cuando no sabe, primero, si va a poder tener una tarifa que le resulten utilidades. Y segundo, que está expuesto a que cualquier fallo de un tribunal, convalidado después con la Corte o no, termine perjudicando todo el sistema y la inversión no sea rentable. De manera de que este costo para mí es altísimo, sumamente alto. Ese vaciamiento energético a que el kirchnerismo ha sometido a nuestro país, hoy es la causa por la cual los aumentos de la tarifa del gas han llegado a los niveles que han llegado. Se podrá decir que el gobierno no lo ha manejado con habilidad, es probable. Yo creo que debía haber dicho claramente antes de disponer los aumentos cuál era la verdadera situación en que había recibido el problema del gas. Y luego explicar por qué el precio que se debía pagar, que a pesar de todo sigue siendo el más barato de toda Sudamérica y uno de los más baratos del mundo, por qué era necesario que ese incremento se aplicara. Ahora bien, además, tengamos presente que los subsidios que nos han hecho creer que el gas y que tantas otras cosas las pagaba Dios y que nunca teníamos nosotros que ocuparnos de eso y que pagábamos miserias, significaba que la energía, el costo de la energía estaba subsidiando otros gastos que nosotros hacíamos con esa plata que no pagábamos para pagar lo que realmente el gas costaba. Y eso ocurría con la electricidad y con muchos otros servicios. Pero además,
era una distribución perversa de los recursos. Era Robin Hood al revés. ¿Por qué? El 50% de la población de la Argentina, el 50% más pobre, no tiene gas natural en sus casas. Es decir, tiene que alimentar la calefacción, la cocina, lo que fuera, con gas de garrafa, que es carísimo, o con queroseno, con leña, con lo que fuera, que es mucho más caro que el gas natural, pero mucho más caro. Y nunca tuvo acceso a esos subsidios que nos hacían pagar monedas por el gas que consumíamos. Es decir, eso es perverso. Los pobres que no tienen gas natural han estado subsidiando a los que podemos pagarlo, e incluso a los más ricos. Otra perversidad. Los subsidios esos privilegiaban a los que viven en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, al punto tal de que pagaban tarifas verdaderamente ridículas, hasta 7 veces menos de lo que pagamos, por ejemplo, aquí en Córdoba. Y aún con los aumentos, el mismo consumo de gas, la misma cantidad de gas consumido, que a un porteño le insume 200 pesos mensuales, a un cordobés le insume 1.500. Es decir, el privilegio a los que viven en la ciudad más rica de la Argentina, la que concentra todo el poder económico del país. Y eso mismo ocurre con la electricidad. Edenor y Edisur son, por supuesto, empresas privadas, pero controladas por el gobierno nacional, como tanto en el resto del país los controla cada provincia. Y además subsidiados. Y son subsidiados hasta las cloacas y los desagües pluviales, algo típicamente municipal, que cada ciudad en el país se abastece a sí mismo. A la ciudad de Buenos Aires, la empresa AISA le transfirió la Nación del año 2012 5.500 millones de pesos, a punto tal de que cada porteño recibía del gobierno nacional, es decir, de todo el resto de los argentinos, 4 veces lo que pagaba un cordobés por el servicio de agua potable y cloacas. De manera tal que si nos hubieran dado a los cordobeses un subsidio por habitante equivalente al que le daban a los porteños, además de recibir el agua gratis, habríamos recibido todos los meses alrededor de un cheque de alrededor de 150 pesos. Es decir, este descalabro puede seguir, pero además, ¿qué costo tiene? Además del costo, por supuesto, de eliminar la inversión, porque nadie viene a invertir en un país donde las tarifas tienen estos valores y la justicia actúa de esta manera. Además de eso, tenemos como consecuencia sumamente grave que estos subsidios que se tienen que seguir pagando porque la tarifa va a tener que seguir siendo subsidiada hasta que se hagan las audiencias, etcétera, estos subsidios van a significar que no se puede reducir el gasto público, con lo cual continuará la emisión monetaria para financiarlo y con ello conseguirá la inflación, que además va a haber mayor deuda, que además no va a tener el éxito que tiene el blanqueo que se ha dispuesto, porque mucha gente no va a querer invertir en estas condiciones, y si eso fuera poco, la presión fiscal que ha llegado en la Argentina a términos realmente escandalosas no va a poder bajar en la medida en que debería, porque se tiene que seguir subsidiando por lo que ha decidido la Corte. Es decir, lo pagamos con inflación, lo pagamos con deuda, lo pagamos con presión tributaria, lo pagamos con falta de inversión y con disminución, por supuesto, de las fuentes de trabajo, porque el trabajo genuino es producto de la inversión y del aumento de la productividad, y eso, desgraciadamente, está siendo lesionado con esto. Ahora, yo me pregunto, si seguimos prolongando la crisis energética, no solo estamos comprometiendo el futuro, sino que, lo han advertido, comprometemos el presente. Pasó el invierno, ya posiblemente el problema no es calentar nuestras casas, el problema va a ser que la industria no va a poder trabajar con los niveles de ejecutividad y los niveles de utilidad que necesita para que sea eficiente. ¿Por qué? Porque esta medida de la Corte Suprema no se lo va a permitir. La cultura populista nos ha hecho creer que lo que nos paga el Estado no sale de ningún lado, y lo que no nos damos cuenta es que en el fondo nos estamos subsidiando nosotros mismos, porque sale toda la plata que entra al Estado de nuestros bolsillos. Basta de esto, seamos realistas, vivamos en el mundo real y nos demos cuenta que la fiesta de consumo del populismo se ha terminado y hay que pagar la factura. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también.
Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Como dijimos en la apertura, nuestro invitado de hoy es Vicente Massot. Vicente Massot es doctor en Ciencias Políticas y es actualmente director del diario La Nueva Provincia de la ciudad de Bahía Blanca. Doctor Massot, bienvenido a Palabra de Honor. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido, doctor. El doctor Massot, además de esas dos condiciones, es un pensador, es decir, una de las personas que generan ideas en la República Argentina. Y entonces va mi primera pregunta, doctor. Macri ha ganado las elecciones, muchos dicen que ha habido un giro del populismo a la actual idea de que el esfuerzo es lo que va a dar el desarrollo. Otros dicen que no, que Macri ha ganado porque la gente se hartó de Cristina Fernández de Kirchner. Me gustaría su opinión, por favor. Usted tiene micrófono. Perfecto. Me parece que es inevitable hacer un juicio brevísimo respecto de por qué ganó Macri. Y me parece que más allá de las condiciones que acreditó en el curso de la campaña electoral y la valoración que hizo la gente respecto de su gestión al frente del gobierno de la ciudad capital, también hay que ponderar, y me parece que fue un elemento no menor, las equivocaciones, sobre todo decisivas, de Cristina Fernández al nombrarlo a Aníbal Fernández como su candidato en la provincia de Buenos Aires. Difícilmente creo que hubiese podido ganar Macri de no haber cometido Cristina Fernández ese error garrafal, lo cual no le quita mérito al presidente de la Nación. Simplemente establecer las razones o las causas, a mi juicio fundamentales, por las cuales ganó. En parte sus méritos, en parte las equivocaciones del adversario. Claro, lo que usted dice es cierto, porque siempre estas cosas suelen ser multicausales, no hay una causa única. Pero fíjese usted que el fenómeno de Córdoba es más difícil de explicar. En Córdoba, donde no se dio esta circunstancia que usted menciona, en la ciudad, en la capital, Macri sacó casi el 80% de los votos. Eso es realmente un fenómeno que hasta el día de hoy no he escuchado que nadie me dé una explicación que me satisfaga. Me parece que sería meterme en camisa de 11 varas explicarle a los cordobeses por qué ganó Macri en Córdoba, o por lo menos por qué ganó por tamaña diferencia. Realmente fue no digo una sorpresa, las encuestas venían de alguna manera adelantando que eso podía suceder, pero de todas maneras no dejó de resultar para mucha gente algo inesperado. A mi juicio aquí se trabajó muy bien, por un lado, y por el otro hay una particular animadversión del cordobés, o existía, respecto de lo que consideró una suerte de política kirchnerista discriminatoria respecto de la provincia. Me parece que eso tiene muchísimo que ver en el triunfo de Macri. Acá cualquiera sabía que el candidato kirchnerista iba a ser muy mala elección. A eso se le une el hecho de yo diría, actitud servil de un Scioli que nunca supo desprenderse de lo que era una mochila imposible de sobrellevar, que era aceptar a libro cerrado que él era el candidato puesto por el kirchnerismo. La pregunta se le he formulado a usted precisamente porque no es cordobés, porque nosotros lo vemos tan de cerca que a veces nos falta perspectiva, pero me parece que su respuesta se acerca a lo que personalmente creo que fueron las causas fundamentales.
Yo creo que el doctor no es porteño, sino que es bonaerense, ¿me equivoco? Si le digo dónde nací y les doy 1000 oportunidades, seguramente no sabrían contestarme. Yo nací en Filipinas. En Filipinas. Pero soy hijo diplomático, por lo tanto, argentino nativo. Ajá. Mi familia materna, de ahí viene la relación con la nueva provincia, es de la localidad de Bahía Blanca, de la ciudad de Bahía Blanca. Pero en realidad yo viví desde muy chico en la capital federal, con lo cual soy más porteño que cualquier otra cosa. Claro. Bueno, quiero su opinión, doctor. Quiero seguir avanzando en el tema. La gente creo que lo ha votado a Macri porque quiere un cambio. Sin duda. Pero la gente quiere que cambie todo menos lo que le afecta a ellos. Estoy orientándome concretamente al tema de las tarifas, que parece que no ha sido tan grave de acuerdo a los últimos informes. Pero ¿va a ser posible que Macri pueda generar un cambio con la gran resistencia que tiene el argentino a cambiar cuando le cuesta cambiar a él personalmente? Hay que ser paciente y tolerante. Aquellos que lo votaron a Macri en grado sumo, siendo simpatizantes de Macri, afiliados al PRO o habiendo una suerte de confluencia en torno de ideas y de observancias ideológicas, ellos tienen que ser los más tolerantes de todos. Aquellos que lo votaron pura y exclusivamente por sacarse de encima el kirchnerismo, me parece que también tienen que advertir el hecho de que es muy difícil en tan poco tiempo, 4 años, obrar un cambio como el que mucha gente espera en atención a 2 cosas, o a 3. Primero, la herencia recibida. Segundo, la resistencia de una parte muy importante de la sociedad argentina a generar cambios de fondo. Una cosa es decir, el kirchnerismo no lo tolero más. Otra cosa es estar dispuesto a que la Argentina se abra al mundo, entienda que la competencia es lo que va a determinar que la Argentina vuelva a ser lo que alguna vez fue y no cerrarse sobre sí mismo, aceptar la excelencia en términos educativos, es decir, terminar con una serie de telarañas que nos han puesto de espaldas al mundo y que explican nuestra decadencia. Es decir, son razones importantes que hay que tener en cuenta para saber que los cambios nunca pueden ser rápidos. Lo que primero tiene que hacer Macri es reordenar algo que realmente es una herencia envenenada. Y eso le va a llevar por lo menos 2 o 3 años. De modo tal que magia no se puede hacer. Ahora, el tiempo que demanda esa tarea, que coincido con usted que no puede ser menor al que usted ha señalado, se ve un poco dificultado por el hecho de tener el año que viene elecciones legislativas, las elecciones de mitad de ciclo, a donde se define por lo general el rumbo que va a tener el gobierno. Y ahí resultados, es imposible pensar que van a ser los resultados a los cuales se aspira a llegar. Entonces, ¿cómo enfrentar ese desafío de las elecciones del 2017 ante la certeza de que en 2 años no va a haber podido arreglarse todo lo que se ha recibido mal? 2 consideraciones, una de carácter general y la otra de carácter particular. La general es que me parece que la idea de los 4 años, si es mejor 4 años que 6 años, es una discusión interminable. Lo que ciertamente me parece desatinado es en un periodo de 4 años poner una elección de la importancia que tienen las elecciones legislativas a los 2 años, que prácticamente no le da demasiado margen de maniobra al gobierno que está al frente del país y que tiene obviamente, asume y sabe que en 1 año empieza el calendario electoral. Ahora, vamos a lo particular. Me parece que Macri tiene la desventaja, en principio, de una situación muy difícil con una elección a 1 año y medio, y la gran ventaja de la desunión del peronismo. Creo que las elecciones del año que viene son críticas, pensando en el 2019. Creo que hay una elección que, como siempre, va a ser la madre de todas las batallas, que es la de la provincia de Buenos Aires, y me parece que ahí hay una gran incógnita. ¿Cuál va a ser la actitud que asuma el peronismo como PJ ortodoxo, tradicional, y cuál es la decisión que va a tomar Cristina Fernández en términos de si presentarse o no ella o un candidato títere
en las elecciones legislativas del año que viene en el principal distrito electoral del país. Porque de eso puede resultar una elección que a priori uno sepa que Macri la gana. Imaginémonos que va Massa y Randazzo por un lado y Cristina Fernández y Scioli por otro. Es la crónica de una victoria anunciada de Cambiemos. Ahora imaginémonos que el kirchnerismo no dice esta boca es mía y el peronismo se une en torno de una fórmula Massa-Randazzo. No es lo mismo. Y yo creo que lo determinante va a ser la situación económica, como siempre. También hay otro condicionante que es judicial. Sería para que esto se dé esas circunstancias, primera que usted señaló, que a Cristina Fernández de Kirchner la justicia no la apretara demasiado, porque si ella está imposibilitada de presentarse, esa primera opción estaría descartada. Por supuesto. Siempre cabe la posibilidad de que Scioli asuma ese rol. No hay que descartarlo. Pero, perfecto. Sí, claro, obviamente. Lo mejor que podría, digamos, el escenario ideal, el sueño de una noche verano del oficialismo hoy es que Cristina Fernández se presente o presente a alguien de su bandería. Vamos a hacer un ¿Cómo no? pequeño corte y continuamos, doctor. Por supuesto. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Continuamos con el doctor Vicente Massot. Doctor, usted, entre otras cosas, es un experto en comunicación. Es el director de uno de los diarios más importantes de la Argentina. Entonces, pero no soy un experto en comunicación, créame. Bueno, pero sabe de comunicación. Sí, algo sé, pero... Mi pregunta va orientada entonces a ese tema. ¿No le ha faltado a Cambiemos comunicación para explicarle a la sociedad la gravedad que tenía este país que ellos recibieron? Si hay un déficit que arrastra desde el 11 de diciembre del año pasado la administración de Cambiemos, es precisamente la incapacidad inconcebible que ha demostrado a la hora de comunicar, sobre todo, noticias que nunca son buenas. Cambiemos, es decir, el macrismo sabía el país que iba a heredar y sabía que tenía que lanzar sobre la sociedad un ajuste que de suyo, no digo que sea intolerable, pero es algo que a nadie le gusta. Siempre es conflictivo. De modo tal que era fundamental comunicar las malas noticias de una manera clara, sencilla, realista. Han hecho un desastre. Inconcebible, dice usted. Para mí inconcebible. En eso yo creo que el gran responsable de esto, porque obviamente Macri fija una política, pero no puede ocuparse de todas las cosas. No, es Marcos Peña, que es un ministro coordinador, que no coordina nada y que comunica pésimamente mal. A diferencia de lo que hizo en la capital federal, que fue un gran comunicador. Lo que pasa es que no se ocupaba de la gestión, porque esa era una función que siempre desarrolló Horacio Rodríguez Larreta. Ahora lo han puesto en un cargo fundamental para el cual no sirve, porque nunca gestionó nada y porque no está en él gestionar. Me parece que Marcos Peña era un hombre ideal para ser secretario general de la presidencia y no ministro coordinador. Con lo cual, lo asombroso es que siendo un experto en comunicación política, lo haya hecho tan pero tan mal.
Yo debo decirle, antes de formular la pregunta, debo hacer una advertencia, que a mí me preocupa menos lo económico, porque si bien es lo urgente, no es para mí lo más importante, porque la Argentina tiene recursos suficientes y si las cosas se hacen bien, en un periodo relativamente breve de tiempo, la economía se pone en su lugar. Me preocupa el problema institucional, la cultura cívica de los argentinos y el funcionamiento de las instituciones. Y ayer leí en La Voz del Interior que hablando de la interpelación que le han hecho al ministro Aranguren en la Cámara de Diputados, decía que los diputados de Cambiemos habían recibido una orden de la Casa Rosada de blindarlo al ministro. Y entonces me pregunté, caramba, si quien viene a reconstruir los valores y los pilares de la República tiene diputados que reciben órdenes del Poder Ejecutivo, la cosa no está bien encaminada. Espero que sea un error de comunicación del diario, pero si eso fuera así, creo que habría que llamar la atención de que no podemos tener diputados que cumplan órdenes, tenemos que tener diputados que actúen de acuerdo al mandato de su conciencia. Me gustaría su opinión. En un país que desde hace 70 años está sumido en una decadencia profunda, que es nuestro caso, que es un país, institucionalmente hablando, del tercero o del cuarto mundo, donde estamos mucho más cerca, en términos institucionales, del Riachuelo que de Suiza. Imaginar que alguien puede cambiar en 6 meses las formas de desenvolverse en términos políticos, creo que es, a mi juicio, equivocado. Yo no creo que haya habido órdenes, sí debe haber habido instrucciones, porque en definitiva tiene que enfrentarse, o debió enfrentar a Aranguren ayer, en buena medida a un conjunto de salvajes. Es decir, que el kirchnerismo que nos ha llevado a esta encrucijada, que ha hecho un desastre energético, con una matriz absolutamente loca e irresponsable, que todavía nadie me la ha podido explicar. Es decir, cómo era un país que se autoabastecía de petróleo y de gas y hoy somos importadores. Tenemos una situación a ojos vista en donde hemos subsidiado de manera loca un consumo durante 12 o 13 años que ha dejado exhausto al país, a las empresas, y que ha convertido a la sociedad, o no convertido, pero ha convencido a la sociedad que se podía vivir con tarifas kirchneristas reclamando los servicios de Alemania, cosa imposible. Ahora, cuando uno tiene que enfrentar a esa gente que parece no tener ningún pudor y ninguna vergüenza y no está dispuesta a hacer ningún tipo de autocrítica, el blindaje de Aranguren me parece que, visto con arreglo a un sistema institucional suizo, me hace ruido. Visto en función de la política del Riachuelo, me parece que es una decisión realista, créame. Doctor, continuando con esa tónica, le hago la pregunta ahora al empresario. Porque esto que ha ocurrido no lo puede haber hecho Cristina y 15 adláteres solamente. Acá hay una complicidad de la gente que está del otro lado. Los empresarios, los factores de poder. ¿Usted no le adjudica una gran responsabilidad por acción o por omisión a ese grupo? La Argentina se caracteriza por no tener instituciones, o las instituciones que tiene son continentes sin contenido, son cáscaras vacías. La constitución real que tenemos no es de la del 53 con sus sucesivas reformas, es una constitución de tipo sociológica, en donde el presidente de la nación obra a la manera de aquella famosa definición de Max Weber sobre los regímenes políticos. Entre los regímenes políticos ponía el patrimonialismo y lo definía con, o en el sentido del principio de que la cosa pública, dicho en latín, res publica, res princeps. La cosa pública es la cosa del príncipe. Acá el presidente de la nación hace lo que quiere. Entonces, la principal responsabilidad de estos 12 años de horror, evidentemente, han sido los presidentes de la República, pero con la complacencia de un oficialismo que le aceptó todo. No hubo un solo peronista, excepción hecha quizás los cordobeses y los puntanos, que no fuesen sí señor. Los jueces que se plegaron con armas y bagajes y aceptaron cualquier cosa, con excepciones, pocas. Los grandes empresarios, siempre hay excepciones, pero la masa sigue las instrucciones u órdenes del Poder Ejecutivo. De modo tal que, obviamente, si hubiesen sido 13 personas no se podría haber hecho lo que se hizo. Buena parte de la sociedad, que además a los Kirchner los premió con 2 plebiscitos. En el 2007, o en el 2003, sí, 2007 y 2011 ganaron con más del 50% de los votos. Y en la última elección perdieron por
el 2%. Eso habla de una sociedad que no puede hacerse la distraída. Es gran responsable de lo que hemos tenido. Eso que usted acaba de decir me parece lo más importante de todo y me retrotrae a lo que yo le decía antes, que creo que es la cultura argentina la que está fallando aquí. Y yendo más atrás de Max Weber, ya Aristóteles nos ha hablado de las formas puras e impuras de la política, del gobierno, y nos hablaba de la monarquía, que no hace falta que haya un rey coronado, sino que cuando en una persona está depositada toda la suma del poder, eso es una monarquía. Y los argentinos hace muchos años, yo creo incluso que venimos desde el periodo hispánico ya así, venimos siendo monárquicos, es decir, nos creemos republicanos porque cada 4 años votamos un príncipe a la que le damos la suma del poder público y le pedimos que haga por nosotros todo lo que nosotros no queremos hacer. La voluntad, en la monarquía, la voluntad del príncipe es la que define el bienestar de los vasallos. En la república es el esfuerzo de cada uno. Ciertamente la Argentina no es una república, se declama representativa republicana y federal, me parece que es una democracia imperfecta, de federal no tiene absolutamente nada y es representativa de una manera muy sui generis. El tema de la monarquía yo lo dejaría fuera porque yo haría una defensa de la monarquía. Creo que lo que hemos tenido acá son tiranos en alguna medida, déspotas, si usted quiere, no necesariamente monarcas, déspotas sí, pero bueno, es una discusión que nos llevaría lejos y en definitiva de lo que estamos hablando es de la discrecionalidad y creo que acá hay una discrecionalidad que no es patrimonio de los Kirchner, venimos siendo discrecionales desde tiempo inmemorial. Este fue un gran país y no se hizo enteramente con discrecionalidad. Siempre digo, si la Argentina nació en 1810, yo creo que no nació en 1810 por una razón de economía en términos, digamos que sí, nada más que por eso. En 1940 era una de las primeras 10 economías del mundo. Y medido por cualquier parámetro de la época, estaba entre los 10 primeros países del mundo, fuera del tema de su fuerza militar, que en todo caso no era decisivo a los efectos de esa valoración. Eso se había hecho en 130 años. Es el resumen y compendio de un fenomenal éxito colectivo. Ahora, desde el 40 acá hemos hecho un desastre inimaginable, al extremo de que somos un caso excepcional, el único país que llegó en tan poco tiempo a ser desarrollado y en un tiempo menor al que le llevó a ser desarrollado, involucionó hacia el subdesarrollo. Es una cosa increíble lo que le sucedió a Argentina. Ahora, eso es producto no de políticos, jueces, empresarios y periodistas corruptos, no, es una sociedad que tiene un problema, porque ninguno de todos los sectores a los cuales hice referencia, y me incluyo, caímos de Marte. Formamos parte de una sociedad que está enferma. Ahora, lo que pasa es que la sociedad no se da cuenta que está en una decadencia y siempre busca la culpa en otros. Y ese es un problema grave que tenemos. Doctor, tenemos que cerrar, pero quiero que hable medio minuto de su libro, de su nuevo libro. Bueno, el último libro que publiqué en consonancia con el Bicentenario se llama Los dilemas de la independencia, que es de alguna manera una continuación del que publiqué en el 2010 sobre la Revolución de Mayo. Y los dilemas de la independencia, pura y exclusivamente, es hacer referencia a las incertidumbres, a las dudas de una élite dirigente del Río de la Plata y todo lo que conformaba el exvirreinato, durante un proceso que fue muy largo, nace antes de 1810 y va mucho más allá de 1816, proceso caracterizado por las altas y por las bajas, por las dificultades. ¿Y esos dilemas cuáles fueron? Monarquía o república, centralismo o federalismo, apoyar a Mendoza o pelear con los portugueses al bando oriental, monárquicos o republicanos, hay algunos otros. Pero básicamente, y algunos de esos, por ejemplo el de centralismo y federalismo, es un dilema que todavía hoy estamos discutiendo. ¿Se vende en Córdoba? Todavía no está a la venta. Bueno, doctor, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a usted por haber dado la entrevista. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Hoy voy a hablar de San Martín porque la semana pasada ha sido su día y la gente se olvida de los próceres. Pero no voy a hablar de lo que hizo San Martín, no soy historiador. Voy a hablar de por qué lo hizo, o mejor dicho, de por qué creo yo que San Martín hizo lo que hizo. Y empecemos. San Martín nació en Yapeyú. A los 3 años se fue a Buenos Aires. A los 6 años se fue a España. A los 11 años entró en la carrera militar, es decir, se desapegó de sus padres que eran españoles. De manera tal, entonces, que yo me pregunto, ¿dónde, cómo y cuándo San Martín adquirió el amor a su patria? Amor a su patria que mucha gente dice que es el motivo por el cual él abandona la carrera a los 33 años y se viene a pelear por la independencia de estas tierras. Yo no creo que San Martín tuviera amor a la patria, que es una emoción. Yo creo que San Martín tenía convicción de una idea. ¿Saben cuál era esa idea? En mi opinión, esa idea era la lucha contra el absolutismo monárquico. Y esa idea luego se convierte en idea fuerza y, por cierto, que encuentre un escenario muy factible de ser aplicado. ¿Por qué digo esto? Los historiadores dicen, San Martín llegó a teniente coronel, de teniente coronel no podía pasar sin vinculaciones importantes y él no era noble. San Martín tenía un hermano que llegó a coronel. Coronel es el corolario de la carrera profesional de los militares. A general solo llegan los que están en la camarilla política militar, si no, no se llega. De manera tal que su hermano llegó a la culminación de una carrera. Él tenía otro interés entonces. En mi opinión, era el ideario de libertad que había conseguido en la vinculación con ciertas logias en Cádiz, masónicas o no, no tiene importancia, no lo voy a discutir ahora, lo podemos discutir otro día, traída por un lord, creo que escocés. Él cuando pide el retiro o la baja del ejército, no sé cuál de las dos cosas, ¿a dónde se va? Se va a Inglaterra. ¿Por qué? Porque allí estaba el grupo de la gran reunión americana y se viene a estas tierras, a Buenos Aires concretamente, con Carlos María de Alvear. ¿Quién era Alvear? Alvear era una persona perteneciente de una de las familias más importantes de Buenos Aires. Primer colorario. Nadie hace nada solo, queridos amigos. San Martín, que venía con tonada española, es presentado en Buenos Aires a dos grandes grupos. Al grupo social, donde él hace un matrimonio de conveniencia, porque su mujer tenía, creo que 16 años, él tenía 33. La familia Escalada era una familia muy importante y que lo vinculan en el grupo político donde le encargan que forme primero 2 escuadrones y después un regimiento completo de granaderos a caballo, trayendo la táctica napoleónica que había revolucionado la guerra en Europa, porque antes la guerra era una guerra donde se enfrentaban los poderíos bélicos y Napoleón descubre el valor de la posición
y lo que es más importante todavía, el valor del cambio de posición. Y eso trajo San Martín a estas tierras y entonces consiguió los logros que él consiguió. Luego de la batalla del combate de San Lorenzo es nombrado para el Ejército del Norte y ahí él tiene la concepción estratégica, por este lado no puedo ir, y cambia, elige otra alternativa. Yo no sé si fue idea de él o no, no interesa, pero él la eligió y dijo voy a ir por Chile. Y se hace nombrar entonces gobernador y se hace nombrar jefe del ejército que estaba formando. Como Alvear lo quiere sacar, Alvear llega al poder, él renuncia y es confirmado en el cargo por los ciudadanos y por los oficiales. Así que él tenía peso propio. El ejército que creó San Martín para cruzar los Andes, entre paréntesis, una gesta solo comparable con la de Aníbal, que cruzó los Alpes. Ese ejército era de él, no era el ejército de las Provincias Unidas, por más que Buenos Aires colaboró con 200.000 pesos. ¿Saben por qué digo eso? La bandera de San Martín era la bandera del ejército de los Andes, no era la bandera argentina, que ya estaba autorizada. Después de la batalla de Salta estaba autorizada. San Martín en Chile le ofrecen el poder político que lo rechaza. Y San Martín en Chile le ordenan volver a la Argentina para luchar contra el litoral que lo rechaza y se va a conquistar o a libertar Perú. ¿Saben con qué bandera? Con la bandera de Chile. Y cuando llega al Perú y conquista Perú, por lo menos se asienta y domina Lima, que era el centro del poder, ¿saben con qué bandera gobierna? Con una bandera creada por él, la bandera del Perú. Entonces yo me pregunto, queridos amigos, ¿cuál era la patria de San Martín? El libertador de la patria. La patria era estas misiones jesuíticas donde nació. La patria era Buenos Aires. La patria era Mendoza, donde fue gobernador. La patria era Chile. La patria era Lima, era Perú. No. ¿Saben cuál era la patria de San Martín? Y ese es el mensaje que quiero dejar en esta pequeña y breve alocución. La patria de San Martín era América, Latinoamérica, Hispanoamérica. Ese era el ideario sanmartiniano. San Martín tenía una visión en su lucha contra el poder de España, tenía una visión que muy pocos próceres han tenido. Y esa visión no fue conseguida, sabemos lo que pasó luego en Guayaquil, no era la visión de Bolívar. Bolívar quería un imperio para él. Y luego tiene que retirarse. Y esa visión ni siquiera se consigue en la República Argentina. Recién se consigue en el año 1853. Y cuando se consigue, la Argentina crece. Y cuando se pierde, la Argentina entra en una situación única en la historia de la humanidad. Un país desarrollado que se desarrolla sin ningún cataclismo, guerra o factor externo. No hay otro caso en la historia de la humanidad. Ese es el mensaje que quiero dejar, porque en definitiva, y ustedes dirán, usted vuelve a lo de siempre. Sí, vuelvo a lo de siempre, que es la esencia. Y con esto tengo que terminar. Acá la gran alternativa es: ¿el desarrollo se consigue por la dádiva o el desarrollo se consigue por el esfuerzo? Y entonces tendremos que elegir y obrar en consecuencia. Es palabra de honor. La avenida Vélez Sarsfield, el General Paz, en el centro de la ciudad de Córdoba, no sé si todos los cordobeses saben, es la avenida más antigua de la República Argentina. Es la primera calle ancha que hubo en el país. No hay ningún otro precedente. Y tiene más de 4 siglos, bastante más de 4 siglos. Me gustaría contarles la historia.
Ustedes saben que cuando Córdoba fue fundada, el 6 de julio de 1573, la fundación se realizó no en el actual casco chico de la ciudad, sino a media legua de distancia de la otra banda del río, aproximadamente en la prolongación de la avenida Patria, a donde va a dar a la barranca del Suquía. Pero ya Cabrera había previsto que se trasladara acá, pero para que los indios no se sintieran molestados, porque si bien no estaban ocupando ese lugar en particular, estas tierras estaban muy cerca de su pueblo, y para poder acordar con ellos, como luego se hizo, dispuso que se hiciera allá la fundación y que inmediatamente, cuando se acordara con los indios, se trasladara a este sitio que era el que él había elegido. El 28 de agosto de 1573, Cabrera hizo hacer el primer plano de la ciudad de Córdoba, es decir, pocos meses después de haberla fundado. El primer plano de la ciudad de Córdoba lamentablemente fue destruido, y fue destruido por su sucesor, porque como el traslado dispuesto por Cabrera se cumplió recién 4 años más tarde, en 1577, los nombres de los fundadores que estaban en cada uno de los solares en que estaba dividida la manzana, era una especie de título de propiedad. Y como muchos de ellos no estaban ya en la ciudad y otros habían llegado, era necesario que eso no se convirtiera en un elemento de discordia y de litigios. Entonces ordenó Gonzalo de Abreu y Figueroa que se rompiera y se hiciera una nueva. El 11 de julio de 1577, don Lorenzo Suárez de Figueroa, teniente general de la gobernación, hizo hacer un nuevo plano que es el más antiguo que conocemos. Lamentablemente, el original de ese plano se perdió a fines del siglo XIX, y se perdió no se sabe cómo, pero afortunadamente, antes de perderse, un francés que vivía en Córdoba, Potel Junot, había hecho una litografía y lo había reproducido. Vamos a verlo, me acompañan, lo vamos a ver en el televisor. Este es el plano de la ciudad, pero lo que pasa es que en aquella época, 1577, les reitero, no había reglas cartográficas que indicaran que el norte debía estar para arriba, y era lo más común que el norte estuviera para abajo, por lo cual me he tomado la libertad de invertirlo, como lo vamos a ver ahora, para que a ustedes les resulte más fácil. Obviamente, esta es la plaza, con el rollo o picota donde se ejecutaba a los delincuentes. Esta es la callejuela de Santa Catalina, o pasaje de Santa Catalina, que todos conocemos. Aquí está el Cabildo, esta es la catedral, acá ahora hay una plaza donde está la estatua del fundador, y estas son todas las calles del centro, tal como las conocemos ahora, salvo algunas manzanas que están unidas de a dos, o algunas pequeñas cosas, y la cañada que no está porque en ese momento no entraba a la ciudad, no tenía cauce en la ciudad. Eso lo descubrirían muy a sus expensas algunos años después. Pues bien, en este plano todas las calles son iguales de ancho, 122 metros tenía de longitud cada una y 11 metros de ancho. Todas las calles son iguales. Pero resulta que algunos años más tarde, en 1592, el Cabildo, el 13 de abril de 1592, el Cabildo dispuso que una de las calles se ensanchara para que por el medio pasara una acequia, que le llamaban la contraacequia, y dispuso que esta calle fuera la que se ensanchara y en el lugar de tener 11 pies pasara a tener 11 metros, pasara a tener 16,7 metros. Es decir, que fuera una calle ancha. Por acá pasó esta acequia y empezó a llamarse la calle ancha. Como después, muy pocos años, en 1604, se instaló aquí el convento de Santo Domingo, se le llamó la calle ancha de Santo Domingo. Y ese nombre siguió durante muchos siglos, hasta que después, en el siglo XIX avanzado, se le puso General Paz y Vélez Sarsfield. Pues, en el año 1802 se hizo un plano de la ciudad que vamos a ver ahora, el primer plano que yo he encontrado donde el norte está arriba. Todos los anteriores el norte estaba abajo, de manera que este no he tenido que invertirlo. Y además está a color, es un plano precioso que no está aquí. Alguna vez creo que lo he mostrado, está en Río de Janeiro, en la Biblioteca Nacional de Brasil. En este plano, donde se ve el río, etcétera, ven claramente cómo la calle ancha está dibujada con mayor amplitud que las otras calles. Ahí se nota claramente la calle ancha. Volvemos a ver la plaza, la cortada de Santa Catalina, la catedral, el cabildo, etcétera. El cabildo, etcétera, etcétera. En ese momento, la acequia ya no pasaba por aquí.
La contrasequia se había secado, venía por otro lado. Acá viene la acequia, esta es la acequia, y viene por aquí, ¿no es cierto? No, perdón, esta es la acequia, es esta que viene por aquí. Y luego, yo le mostré en otra ocasión, de acá salía el sistema de agua corriente subterráneo, primero en Sudamérica, que venía por la calle Caseros, luego doblaba por aquí, bueno, etcétera. Y aquí en la calle Ancha, Sobremonte, el marqués de Sobremonte, gobernador de Córdoba, construyó una alameda, es decir, una hilera de árboles que podían ser álamos o no, de todas maneras recibían el nombre de alameda, la alameda de la calle Ancha, que iba a los costados de lo que había sido el cauce de la contrasequia. Y acá, en la calle Caseros, había una fuente de agua que estaba alimentada por esta cañería subterránea, lo mismo que la de la Plaza Central, la Plaza Mayor, hoy Plaza San Martín. Este es el origen de la primera avenida que hubo en la República Argentina, la calle Ancha de Santo Domingo, que sigue siendo, no la única, Córdoba afortunadamente hoy tiene muchas avenidas, pero sigue siendo la avenida quizás o una de las más importantes del centro de la ciudad y una calle con una riquísima historia porque en ella ha habido muchos acontecimientos, algunos de los cuales en otras ocasiones les voy a relatar. ¿Ese ensanche quién lo pagó? ¿Los dos frentistas? ¿De dónde salió? No, se les quitó una parte a los dueños de los solares que estaban en el costado y se les dio en compensación una cantidad de terreno igual en la ronda de la ciudad. Ajá. Bueno, Prudencio, no hay tiempo. Muy interesante tu alocución. Queridos amigos, se nos acabó el programa. Espero que les haya gustado. Nos veremos entonces el próximo lunes, si Dios quiere. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.